Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video aquí como siempre en el canal. Me gustaría que dejaras tu poderoso like, suscripción a muerte que es lo más importante y que me dejes también en el comentario de este poderoso video qué piensas acerca de lo que te voy a comentar. Bueno, como dice en el título del video, señores, Activision quiere eliminar completamente cualquier tipo de copia o que se asimile completamente a su nuevo juego que estará llegando para 2023. Sí, señores, y vamos a hablar de las dos copias más famosas que han tenido más fuerte actualmente en el último año, en este año 2022, y que posiblemente tenga mucha fuerza también en 2023. Mucha gente me ha preguntado sobre Project Bloodstrike. Hace no muy poco hablamos sobre el tema del juego, y es que, para que no lo sepa, el juego al día de hoy, lamentablemente, y en serio, lamentablemente, pues está en algo que podríamos decir en la mira de Activision, cualquier tipo de demanda que sea susceptible, y también creo que por parte de Apex, pero más por Activision, básicamente, lo típico, porque se asimila un poco al tema de Warzone Mobile. Y también siempre ha estado en la mira Combat Master. Como ustedes saben, la primera vez que lo bajaron fue por tener muchas cosas y muchas similitudes al día de hoy con lo que es con Mobile, incluso Modern Warfare de 2019 y parte de Warzone. Y al día de hoy, pues con esta actualización que tuvo, pues sí tiene muchas cosas de otros juegos y también de juegos iguales a lo que es la saga de Call of Duty, básicamente. Y según tengo entendido, Activision, con toda la de la ley y con muchas cosas entre las manos, no quiere tener ninguna copia de su juego en dispositivos móviles. Cosa que pasa al día de hoy tanto en PC y consolas, que es raro ver algo que se parezca o que se logre asimilar completamente a un Warzone. O sea, y a la mínima que se asimile a algo, o sea, básicamente igual o tenga algunos parecidos, pues termina siendo bajado completamente. Lo típico que pasa como Nintendo a veces, que Nintendo no es apto de que te creen, no sé, fan games, básicamente hechos por fans de la comunidad o mejor dicho de la compañía con sus propios personajes. Algo así parecido, pero algo muy mediáticamente diferente y con un poco más de problemas actualmente. A ver, si bien Activision no quiere tener ningún juego parecido básicamente para no tener competencia alguna, y bueno, está bien, o sea, lo entiendo porque pasó con Ubisoft, con Area F2, cuando bajaron Area F2 fue un poco aleatorio, nadie sabía por qué o qué había pasado, luego creo que fue una de las polémicas más grandes de cómo pues actualmente Ubisoft bajó completamente el juego de Area F2, y creo que es una de las demandas que más viví en ese momento. Y pues, siéndote sincero, pues lo comprendí, porque básicamente sí, era un copy-paste completamente Rainbow Six, que al día de hoy ya sabíamos por qué es que lo demandaron. Normalmente las compañías demandan este rubro de juegos cuando tienen en la manga un proceso de que van a sacar el juego original para dispositivos móviles. Caso omiso, pues eliminaron completamente Area F2 y vino Rainbow Six Mobile, como ustedes saben, el original, que ya está en su fase preliminar para salir en una beta abierta y luego tendremos el lanzamiento global para dispositivos Android y iOS. Ahora, cosa siguiente, que te doy el otro ejemplo más importante que es el más actual el día de hoy. Hyperfront fue obviamente eliminado desde Play Store y desde App Store, básicamente por una demanda hecha por Riot Games, y es que completamente les pusieron sobre la mesa, creo que si no estoy mal, un documento de más de 30 páginas diciendo todo lo que actualmente tenía el juego y qué es lo que tenía su juego original. El Hero Shooter de Riot Games, también conocido como un 5 vs 5, también le cayó demanda a Hyperfront. Otra demanda muy importante es la que se espera al día de hoy, y es la de que Project Bloodstrike o incluso al propio Combat Master le llegue algo así parecido. Esto porque Activision pues no estaría tan feliz teniendo en cuenta de que dos juegos que han sido completamente populares, y normalmente cuando un juego se hace popular es cuando más atención le ponen las compañías grandes, no para comprarlo, sino para eliminarlo, más que todo para no tener competencia y que nadie pueda jugar ese tipo de juegos y que obviamente solo se enfoquen en el juego original. En dado caso, en este aspecto sería Warzone Mobile. Y es que lo veo bien hasta cierto punto, porque esos juegos normalmente son un poco menos pesados, menos cargados, están más accesibles a la comunidad, y es lo que pasa el día de hoy. Es lo que también pasó con PUBG y Free Fire en su día, que PUBG quería demandar completamente al Free y pues no pasó nada, y al final al cabo los dos siguieron cada quien por su parte. Y eso que el Free básicamente en sus inicios era un copy-paste completamente de PUBG en su día, y lo único que cambiaba algunas que otras cositas era pues los nombres y cómo era actualmente el mapa, pero sí, era básicamente lo mismo. Tuvieron que cambiar muchísimas cosas a los del Free, pero
es lo que tocaba, teniendo en cuenta de que Tencent pues, y Garena pues, son aliados y que son comprados completamente de las mismas compañías. Así que bueno, no hay por dónde agarrar ahí. Pero eso no había pasado en sus días completamente cuando eso había pasado en 2017-2018. Son cosas. Y terminará pasando con Project Blue Strike. Blue Strike tenía pensado salir el 11 de diciembre, si no estoy mal, la beta. Y esto no es broma. En el mismo Discord habían comentado de que sí, posiblemente iba a llegar esta beta, pero algo habrá pasado. Y es que todo apunta o de que Apex les haya pegado una demanda o que también los amigos de Activision les haya pegado una demanda. Básicamente porque se asimilan a algunos aspectos posibles de ambos juegos. Y en el caso de Combat Master, esperemos que no pase lo que pasó hace su tiempal, o sea, hace un año, cuando bajaron el juego principal, el primero que salió, lo bajaron completamente de la Play Store. Al día de hoy parece que Activision no ha puesto tanta atención, pero teniendo en cuenta con la actualización que ha agarrado mucha fuerza, todo apunta de que puede pasar incluso a lo peor, teniendo en cuenta de que esta compañía quiere sacar su juego y que nadie compita contra ellos en el ámbito Battle Royale como lo que es Warzone Mobile, teniendo en cuenta de que el único que puede competir en el ámbito Battle Royale sería el propio Apex o incluso el PUBG Mobile o el New State, si hablamos de los GOATs de Battle Royale. Y pues viendo que incluso pueda que así sea, no sé, pueda que Activision termine demandando a esta compañía de alguna que otra cosa y lo veo pues muy viable, las cosas como son. No vamos a objetar algo cuando sos dueño y tenés los derechos actualmente de un modo de juego establecido e incluso las mecánicas terminan siendo básicamente las mismas, no terminan ni siendo ni similares ni nada por el estilo, pues dice, bueno, ni modo, este juego va a durar a lo mucho, no sé, unos meses hasta que Activision diga, pues le cae a demanda, así. Y normalmente lo que hace Activision es cuando mira un juego que es parecido o similar, pues básicamente, y mira que es súper popular, terminan botándolo por donde vino. Y esperemos de que no sea así, pero tengo en cuenta y según toda la información es que Activision al día de hoy está trabajando arduamente para botar lo que es actualmente al día de hoy el Project Blue Strike y el Combat Master. Es normal, pues se esperaba básicamente, porque estamos hablando de que son juegos parecidos, similares, con mecánicas que se han calcado completamente de Warzone. Incluso el loadout y otras cositas más, como el sistema de clases, es igualito al de Modern Warfare 2019 y al de Warzone 2.0 y el de Warzone Mobile. Así que bueno, no sé qué piensan acerca de ello, ya es cosa de cada quien o cómo lo logre estipular actualmente Activision, pero bueno, Activision quiere eliminar completamente todas las copias de Warzone Mobile en el ámbito móvil y que solo quede el original. Es normal de que esto pase, es algo muy importante que decir y bueno, son cosas que hay que tener muy en cuenta. Bueno, habiendo dicho eso, espero te haya gustado este video. Quiero saber qué piensas acerca de que Activision esté detrás de, básicamente, derechos de autor, demandas y muchas cosas más. Esperemos que se fuese con lo demás. Y todo apunta de que Activision solo va a querer tener su Warzone Mobile y ninguna copia o parecida en lo que es en el ámbito móvil, tanto para dispositivos Android como para dispositivos de iOS. Son cosas importantes las cuales tengo que decir o comentar, pues ya es cosa de cada quien. Bueno. Habiendo dicho eso, con esto pues me despido completamente a detalle. Como siempre me gustaría que dejaras tu poderoso like, suscríbete que es lo más importante. Si puedes compartirlo con gente que conoces y que les puede gustar completamente este contenido, dile, créeme, van a encantar y van a estar muy felices de saber de que podrán jugar completamente Warzone Mobile dentro de muy poco, porque siempre traigo la mejor cobertura en el canal. Muchas gracias por el apoyo. ¡Adiós!